Buenos días comunidad, buenos días a todos y todas. Gracias por unirse a una sesión más de nuestra comunidad de IEL Educación. Hoy 17 de julio, qué rápido. Ya, ya pasamos la mitad del mes, ya estamos ya pasando la mitad del año. Cada vez se siente mucho más rápido. Gracias a todos por acompañarnos. Cada viernes les acabo de compartir, siempre les comparto cada cierto tiempo, pero para los nuevos, los que se unen hoy por primera vez a la comunidad, les damos la bienvenida. Yo les acabo de compartir por el chat de esta reunión el enlace donde pueden encontrar todas las grabaciones y los posts. Van a poder encontrar, hay una lista de reproducción en YouTube con todas las grabaciones desde el 2023 y también están los resúmenes de cada sesión. Estas son totalmente libres de compartir, así que por favor siéntanse, siéntanse con la libertad de compartirlo a quienes deseen y también a quienes no puedan unirse, pero sé que ya estamos terminando ciclo, algunos sí, otros todavía no, así que ya los vamos a ver por acá durante una semana seguro, acompañándonos en la sesión. Hoy nos acompaña Mariela Camargo, como les contaba por el chat. Ella nos va a presentar un proyecto que se titula Construcción de un ecosistema de agentes de IA con soberanía institucional. Mariela ya es nuestra amiga de la casa. Igual les cuento un poco de ella. Mariela es actualmente jefa de TI en STAN. Es doctora en Ciencias de la Administración e Ingeniería Industrial con maestrías en Sistemas e Investigación. Y este proyecto es muy especial y ahora nos va a contar también. ¿Por qué? Porque fue finalista del Premio Internacional Meterre 2026 entre 230 proyectos de Iberoamérica. No es la única vez, ya Mariela también ha sido finalista y ha sido reconocida con el Premio Metarred Global en 2024 y finalista de Tecnologías Educativas en 2025. Y también es coordinadora de Mujeres TIC, así como esta comunidad ahí en la educación es uno de los grupos de Metarred. Mariela es coordinadora de Mujeres TIC. Así que, Mariela, muchas gracias por acompañarnos, gracias por compartir. Mariela, cada vez que tiene un proyecto nuevo, siempre viene y nos lo cuenta, así que te agradecemos mucho por eso. Bienvenida. Ya, no, más bien, muchísimas gracias a ti, Gabriela, por considerarme. Espero que lo que pueda explicar, bueno, más que todo presentar y tal vez algún tipo de conversación que salga de esta presentación. Yo siempre pienso que en temas de inteligencia artificial hasta ahora nada está dicho. Entonces, vamos a presentar básicamente qué es lo que hicimos como ecosistema de inteligencia artificial para la Universidad de San. Te voy directamente a la presentación. Ok. No sé si están viendo, me avisan si están viendo mi presentación. Sí, ya la vemos. Sí, ya. Ok. Bueno, buenos días entre todos también, todos los que están acá presentes. A ver, ¿cómo empezamos nosotros con la idea de construir un ecosistema de inteligencia artificial? Sí. Entonces, ¿cuál fue nuestro punto de partida? Cuando yo creo que a muchas de las universidades está pasando algo como que estamos tratando de usar inteligencia artificial en todas las áreas, tanto en las áreas académicas como en las áreas administrativas. Y en este boom de querer nosotros pues tratar de investigar y de ver qué cosa es lo que podemos hacer para las diferentes áreas y sobre todo en este caso para las áreas operativas, porque como bien lo dijo Gabriela, mi cargo es jefa del área de TI de sistemas y por lo tanto mis objetivos son más en poder mejorar o ser más eficientes por el lado operativo. Esto no significa que no apoyamos el lado académico, pero empezamos por ahí. Ahí comenzó un tema, un problema también, una discusión entre, obviamente, otros grupos que comenzaron a hacer investigaciones
y nos decían de que la inteligencia artificial no servía o no debería ser para procesos administrativos, porque teníamos ya, obviamente estamos con sistemas in-house de repente que gestionan muy bien toda la parte operativa. Hasta inclusive estamos ahora incluyendo temas que están relacionados a un RP, entre otras cosas. Pero lo cierto es, y para quienes realmente están por ese lado, es que todo está en función a, a las funcionalidades de cada uno de los sistemas que venimos construyendo. Y eso era realmente una especie como de dolor de cabeza, porque nosotros, ustedes comprenderán que ustedes tienen diferentes eh, clientes, tipos de clientes con diferentes roles, ¿no? Entonces, el área de TI tiene a los administrativos, tiene a los docentes y tiene a los estudiantes. Y lo más curioso es que sabemos muy bien que toda la información cargada en nuestros sistemas existe, ¿no? Entonces, una de las cosas que decíamos, ¿por qué no usarla en la inteligencia artificial en los procesos más operativos? ¿Por qué? Porque no, que si esto puede, eso ya lo ve nuestro RP o nuestros sistemas in-house. Entonces, en esta investigación vimos que efectivamente había muchos procesos que, si bien es cierto, teníamos los sistemas, no necesariamente los sistemas con las funcionalidades que tienen responden a todas las preguntas de los diferentes personas que cumplen cierto rol. Entonces, el tema es, ¿la información existe? Sí, existen reglamentos, existen calendarios, existen procedimientos, posiblemente todo esté documentado, pero hay un alumno, si quisiera saber exactamente, tal vez, bueno, quiero saber mis notas que saqué en tal periodo, pero además quiero saber si efectivamente si hubo un jefe de práctica o un profesor, por decirlo así. Tal vez nuestro sistema esté limitado a que sí, puedo yo obtener esta información, no está de cara al estudiante, de repente debe estar de cara de un asistente de servicios académicos, posiblemente tenga que pasar por ciertos procedimientos. Y cuando obtenemos la información, tal vez tengas, por decirlo así, la información del profesor, pero no necesariamente del jefe de práctica. Pero la información está. O sea, lo importante es que la información está, solo que la parte funcional de cara del cliente no hay forma, o en todo caso, si lo hubiera, tenía que presentar una serie de formularios o ingresar a, o realizar muchos pasos, ¿no? Entonces, por eso dice, el alumno no necesariamente lo encuentra, y muchas veces le enviamos un correo, otros le enviamos un WhatsApp, algunos se tienen que acercar a ventanilla, y muchas veces a personas distintas, ¿no? Entonces, como dice acá, la respuesta no depende de quién atienda, sino y además de distintos criterios. Muchas veces podemos observar que personas responden sobre un mismo problema de diferentes maneras y es de acuerdo a la experiencia de la persona a quien te atiende. Y muchas veces el trámite es simple, pero consume demasiado tiempo o las personas no tienen muy claro de qué cosa es lo que yo debo informar. Las universidades estamos cargadas tal vez de aplicaciones, tenemos mucha información y tenemos tal vez muchas personas que están atendiendo diferentes procesos. ¿Y por qué no hacer de esto algo más fácil utilizando la inteligencia artificial? Así partió este proyecto, ¿no? Teníamos muchos sistemas, sí, hay información, pero cuando una persona recorre todo ese camino, a veces tenemos este tipo de problemas. Inicialmente comenzamos a crear chatbot ya hace bastante tiempo, ¿no? Y también cuando apareció la inteligencia artificial, pues comenzaron a aparecer algunos chatbots que te decían que hacían de todo y algunas áreas manifestaban que ya tener un agente de IA, pero observamos que en estas iniciativas que se daban, estos chatbots seguían siendo, digamos, los chatbots muy tradicionales.
estos chatbots muy tradicionales que responden solo lo que les enseñaron. Recuerden que a veces cuando entramos a esos chatbots entran en una especie de un loop, ¿no? Entonces no entiendo tu pregunta, si es que nosotros no le hemos hecho exactamente la pregunta que debió hacer. Eh, no consulta sistemas, no, en realidad no hace nada, solo dice lo que prácticamente entre comillas está entrenado, y el trámite lo sigue haciendo una persona porque finalmente esto dice, si no, como que dice, si no encuentras una respuesta, pues llama a tal número y con eso tú continúas, ¿no? Entonces, en este caso, en esta construcción de este agente, lo que buscábamos precisamente era que responda sí, que no dependa del lenguaje del cliente, sino que responda a una serie de documentos oficiales de la universidad que están relacionados, que quiero saber temas de la matrícula, tengo que saber temas de retiro, en fin. Pero además también queríamos que ejecute, ya no solamente consultar, sino que ejecute algunas acciones que tendrían que ver con ciertos procesos que están relacionados a la universidad. Entonces, este agente, esto lo hemos logrado, no solamente consulta a documentos, sino también entra a nuestra base de datos, eh, analiza, porque no es como nosotros lo hacemos tradicionalmente con base de datos estructurados o SQL, no, ¿no? Entonces esto ya, si en algún momento tenemos que hablar un poco más del tema técnico, genial, pero lo que hace es entender los documentos, entender fácilmente cómo están estructurados nuestras bases de datos y sobre eso responde. Ejecuta los trámites de punta a punta, o sea, desde un inicio hasta el final. Y para el caso, es decir, no es que técnicamente no lo pueda hacer, sino por temas de seguridad y por temas de confiar en el agente y saber que quien finalmente, el que está solicitando un, digamos, un retiro o está solicitando una convalidación, sea exactamente la persona, validamos, ¿no? Si dentro de esta ruta y finalmente es la persona quien interviene y hace el último clic para aceptar si efectivamente esto es lo correcto. Entonces, ¿cómo está construido? ¿No? Eso está construido finalmente en 4 capas. En primer lugar, es el acceso, es decir, no es un chat abierto. Cuando muchas veces nos dan estos, hemos estado usando estos chats que a veces se incluyen en diferentes sistemas, no identifica a la persona, simplemente es que, ¿qué necesitas? Y yo te respondo en función a lo que yo tengo, o por lo menos hasta donde yo sé. Y muchas veces queremos saber, que eso es lo que pasó también con una de las áreas, queremos saber quién es quien está detrás. Y entonces le preguntaba quién es y yo podía decir cualquier cosa, podía haberle dicho cualquier DNI y no necesariamente soy la persona. En este caso no, en este caso estamos haciendo que las personas puedan acceder con un usuario y una contraseña que obviamente identifica que es parte de la comunidad de SAN y además identifica el rol que tiene. Si es un alumno, si es un académico, si es un administrativo, si es un docente. Entonces, hay una capa de seguridad ahí en donde yo entro al chat, llamémosle así, a, a este entorno de la conversación, al playground, y yo de por sí ya él te identifica quién eres. Eso al final lo vamos a ver como algo bastante práctico, algo chiquito. Luego viene la conversación, que obviamente es a través del chat. La gente interpreta lo que se pide y responde únicamente a la documentación y la base de datos para el cual está destinado esta gente. Entonces van a ver que nosotros tenemos 15 agentes desplegados. Uno va a decir, uno es Sandra, que generalmente sirve para poder hacer consultas de la prematrícula. Otros están relacionados a cómo me puedo retirar. Otros están relacionados a Service Desk, entre otros. Pero cada vez que yo accedo, me va a mostrar solamente el agente por el cual, el agente que está activo y el agente al cual uno tiene acceso. ¿Ok? Luego utilizamos ciertos protocolos.
ciertos protocolos que ya son comunes en el entorno de la inteligencia artificial, como es el MSP, que es un protocolo, bueno, que nos permite, en pocas palabras, hacer consultas. O sea, ya podemos hacer consultas a una base de datos. ¿Ok? A una base de datos en la cual nosotros podamos acceder. Ahora, después le vamos a decir cómo aseguramos, ¿no? Porque también aquí habían ciertos miedos de que sí, que cómo van a entrar a nuestros datos, de repente van a eliminar y que efectivamente se va a rayar, algunos me decían, y en un 2x3 vamos a tener datos no solo cambiados, sino también borrados. Entonces, no. Entonces, pusimos una capa, obviamente hay una tecnología detrás, en la cual lo que hace es primero consultar. Entonces, por cada uno de los agentes tenemos protocolos MCP, RPA y RAG. En algunos casos solo consulta, documentos donde están planteadas todas las reglas y en otros casos lo que hace es entrar obviamente a la base de datos y obviamente con este lenguaje que ellos utilizan, eh, van a entender cómo está construido y rápidamente saben muy bien qué es lo que la persona desea dependiendo de la gente que va a usar. El protocolo RPA, y ojo que yo sé que muchos de ustedes de repente estamos como que confundiéndonos con el uso de un RPA tipo Power Automate o Make o Zapier o algo o N8N. No, ninguno de esos. Si bien es cierto, el concepto es la automatización de los procesos, ¿no? Como si fuera un robot, este es que hemos construido nuestro propio RPA que permite, sí, efectivamente actuar. O sea, es decir, uno consulta qué es lo que hace el RPA, lo que es darle órdenes, qué es lo que tiene que hacer. Aquí yo no necesito, como por ejemplo en Power Automate, que necesito un control, que si necesito tener acceso, no, nada de eso. O sea, es algo mucho más simple. Obviamente está dentro del concepto de RPA. ¿No? Entonces, no, nunca tocamos los datos, siempre pasa, como dice ahí, por cada una de estas capas. Entonces, no es tan fácil, o sea, yo siempre digo, pareciera sencillo, pero ¿qué hemos usado? Hemos usado OpenCloud, para algunos que de repente ya lo conocen. Yo lo llamo, algunos lo dicen que es un motor multimodal, otros es un orquestador. Para mí es la combinación de ambos. Y no podría decirles a ustedes, mira, definitivamente hace algo, porque siempre OpenCloud nos enseña que cada día hace algo distinto y es sorprendente de la forma en cómo trabaja con cualquiera del ser humano y que mucho depende de las capacidades cognitivas con las cuales trabajamos con este Open Cloud. Yo les voy a decir que el equipo es bastante reducido. Somos máximo 4, donde 2 prácticamente somos los que conversamos más con Open Cloud. Hay otra persona que es la que ve todo el tema de la infraestructura y hay otro que es el que conoce más el tema de los datos a nivel de todos los procesos de la universidad. Si ven, es un equipo bastante pequeño porque necesitamos que cuando conversemos y cuando comenzamos a trabajar este tipo de agentes, no es tan fácil como que ya está todo estructurado y este es el camino y esto es todo lo que tienes que hacer. Depende mucho hasta dónde tú puedes lograr con la persona que realmente interactúa. Entonces tenemos 15 agentes, ¿no? Cada uno con su propia área, o sea, con su propia área, documentación propia también, 4 capas que ya las mencionamos anteriormente. Y bueno, aquí pongo 0 manuales porque si bien es cierto, hay un manual público muy simple, no existe cómo debemos interactuar con OpenCloud. Uno tiene que meterse y comenzar a investigar y comenzar a ver todo lo que nos puede dar. Entonces, este es el orquestador, ¿sí? Ha sido un descubrimiento progresivo. El conocimiento dice que se vuelve bidireccional. ¿Por qué? Porque efectivamente ustedes habrán dado cuenta que cuando a veces conversamos con estos IAs, prácticamente aprendemos de ellos y ellos aprenden de nosotros, ¿no? Yo lo veo así.
Em, entonces, aquí algo que es bastante importante. Sabemos que en tema de IA pueden hacer muchas cosas. El reto no fue qué es lo que debe de hacer. Por eso acá dice, el reto fue definir qué cosa es lo que no podía hacer. ¿Ok? Entonces, para poder tener cada uno de los agentes y que cada uno de los agentes sepa qué cosa tiene que hacer, nuestro reto fue qué cosa de cada uno de ellos no debería hacer. Entonces, eh, ustedes van a ver que cada uno de ellos no inventa, solo responde no importa el lenguaje si es coloquial, si es formal, si es informal, no importa. Al fin y al cabo, él te responde de acuerdo a lo que yo tengo. ¿Sí? Si yo tengo reglas, si tengo información de base de datos, en función a eso te responde. Y no excede de su área. Si yo solamente estoy encargado para hacer consultas sobre las matrículas, me limito al tema de las matrículas y no respondo que es lo que está relacionado a temas que está, por ejemplo, a retiros de curso. ¿Ok? Solo accede a los datos que tengo dentro del entorno de cada uno de los agentes y obviamente no ejecuta solo, que aunque técnicamente lo puede hacer, porque ese es el temor que se tuvo de un inicio, lo que hemos hecho es que siempre exista una participación humana para asegurar que efectivamente es la que dio la conformidad para que se ejecute, ¿no? La acción dependiendo del proceso en el cual nosotros estamos usando. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde sale cada respuesta? Cada respuesta sale en función a la experiencia que va teniendo cada uno de los agentes, pero no sobre las respuestas mismas, sino de las preguntas. Entonces, lo que hace cada uno de los agentes es, en función a las preguntas, va alimentándose de las rutas que debe dársele a cada una de las personas que van accediendo a cada uno de los agentes. ¿Ok? Y si no la encuentras, lo que hace es derivar y te dice, o si hay algún otro agente en el cual pueda dar esa respuesta, te deriva ese otro agente, y si no, te deriva a lo que nosotros hemos puesto como parte, digamos, si es al área de servicios académicos, si es al área de permanencia, entre otros. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el MCP? El MCP, este protocolo, lo que hace es consultar. Algunos me dirán, Mariela, pero sí, pero yo he estudiado también o he investigado que también puede actualizar. Sí, no digo que no, pero no lo usamos, no, hasta el momento no nos ha dado la tranquilidad de que de utilizar este MCP sea determinístico. Entonces, por lo tanto, lo usamos más que todo para consultar. Ahí en el RPA lo hacemos más para ejecutar porque ya tenemos la consulta, tenemos al Open Cloud, tenemos al modelo y con ese conjunto de herramientas podemos darle órdenes, llamémosle así, a través del RPA y es lo que hace. ¿Sí? Entonces, este MCP permite identificar quién es la persona que está ah, conversando. En el caso de como es académico, inclusive sabe muy bien ya, si es que depende en el agente que está, cuál es la situación de cada uno de los alumnos, verificar si algo procede, o sea, si en el caso, si efectivamente se da el trámite que corresponda, y obviamente no se imagina, es en función a la información que yo consulto en mis bases de datos. Lo digo esto porque ha ayudado muchísimo, por ejemplo, a veces nosotros hemos tenido casos de retiro de cursos y de repente pues mostró a un alumno una serie de cursos y aún había una regla que decía tú no te puedes retirar si efectivamente no, si tú tienes ya 3 veces jalado el curso, no te puedes retirar porque es como dice tu última oportunidad. Entonces, en este caso, curiosamente, era un alumno que quiso retirarse y le permitió el retiro teniendo una TIC.
Entonces uno de los alumnos, uno de los administrativos, llama la atención y me dice, Mariela, la gente está fallando. Entonces hacemos una investigación profunda y el mismo agente me dice, yo no estoy fallando, ¿sabes? Tu data es la que está mal. ¿Y qué había pasado? Sí, efectivamente, por error, bueno, cosas que pasan, se había creado un curso similar, alguien de repente que creó un curso pensó que no existía y había un curso al cual tenía tilde y el otro no tenía tilde. ¿Qué pasa? En un año lo habían matriculado en un curso sin tilde y en el otro curso lo habían matriculado con tilde. Obviamente para el agente dice, para mí son dos cursos distintos. Claro, es el mismo curso, pero no hay forma, al menos hasta lo que yo conozco y las reglas que me has dado, no, esta persona no es el mismo curso y por lo tanto sí podía matricularse. Eso nos hizo conocer hasta inclusive ver qué tan limpia estaban nuestros datos. Algunos casos inclusive cuando no podían acceder y ser identificados, también me decían, Mariel, está funcionando. Decíamos, entrábamos, y no era eso, sino que efectivamente detrás de todo eso, en las validaciones que existen con los datos que tienen, había data que obviamente estaba sucia y tuvimos que hacer una limpieza rápida antes de que volvamos a emitir, digamos, este nuevo sistema. ¿Sí? Entonces, esta parte primero consulta y la parte del RPA lo que hace es eh, actuar en función a las solicitudes o las peticiones que tiene cada uno de estos agentes. ¿Sí? Entonces, resumiendo, tenemos el MSP y el RPA. ¿Qué hace? A través del MSP lo que hace es leer la información y a través del RPA realiza el trámite. ¿Pueden modificar datos a través del MSP? No, en ningún caso. Con RPA sí, por eso está restringido, ¿no? ¿Quién lo activa? En este caso, el mismo agente, como es consulta, no necesito que tome una acción de un ser humano, simplemente va a consulta, pero ¿quién es el que confirma en el caso de realizar alguna acción dentro de todo este ecosistema? Hemos hecho que sea la persona, ¿sí? Si algo sale mal, lo peor que puede pasar, que son los casos que les he mencionado, a un alumno, por ejemplo, le mostró que efectivamente no tenía trica, pero para un problema de la data, por eso dice un dato mal mostrado, pero no es porque la gente no estaba funcionando bien, ¿sí? En el caso del RPA, obviamente lo que hace es validar si efectivamente cumple con las reglas y ejecuta. Reversibilidad, o sea, en realidad cuando consulto no cambia nada, porque simplemente no aplica. Y en el caso del RPSA, sí, porque permite hacer una trazabilidad y poder reconstruir en función a las modificaciones. Por ejemplo, si es que hubiera una pregunta mal planteada, pero además de eso, si es que hubiera existido una data que se haya cargado mal y que después se haya actualizado. ¿Sí? Entonces ahora les voy a mostrar primero esta es solamente se lo puedo mostrar en una PPT, pero ya al final les voy a mostrar la consulta porque como bien lo dijo Gaby, estamos en una etapa de cierre, o sea, estamos ya cerrando las actas y por lo tanto los alumnos no tienen acceso en este caso, a, a diferentes sistemas que les permiten realizar diferentes trámites. O sea, al final sí vamos a ver uno, que precisamente es el que está en línea, porque es el que está más que todo enfocado para los alumnos prematriculados y que obviamente hacen una serie de consultas que quieren saber y eso sí lo vamos a ver. Pero este de acá fue el primero que lanzamos y el que al primero digamos que tuvimos un gran éxito porque se dio, no hubo, creo, si hubo los problemas que hubieron fueron de data, no problemas que estaban relacionados a la gente en sí. Y obviamente hubo una aceptación por parte de los alumnos respecto a usar mejor este tipo de servicios
con inteligencia artificial que lo que comúnmente se hacía con los sistemas cerrados o muy tradicionales, ¿ok? Entonces, en este caso es que el alumno pide, ¿no? Con sus propias palabras, no necesita saber cómo se llama el trámite ni qué, porque directamente entra a la gente que le va a permitir, por ejemplo, hacer un retiro. El sistema lo que hace es mira su caso, o sea, aquí vemos que es el MCP, ¿no? Consulta, ve la base de datos y muestra esta información. Se le muestran las opciones, solo lo que corresponde a esta situación, elige el curso y el motivo, se le envía la confirmación, en este caso sale de la IA, ahí es donde yo les digo que ahí empieza el inicio de darle las órdenes de qué hacer. El alumno acepta y lo que hace finalmente, el trámite ejecuta a través de un RPA. Entonces, veamos, por ejemplo, qué hizo el primer agente. Algunos dirán, pero Mariela, te está mostrando directamente un modal. Yo pensé que el alumno iba a conversar. Sí, el alumno sí conversa. ¿Por qué lo hicimos? Porque a veces el alumno entra, pregunta cualquier cosa, de cualquier manera, trata de traerse abajo los sistemas, las IAs. Entonces, en este caso, lo que nos pidieron es tratar de evitar de que el alumno converse menos sobre algo que la inteligencia artificial le puede dar algo mucho más rápido. Y así lo hicimos. Pero vamos a ver en qué momento conversa. Entonces, si ustedes ven acá, como este es un usuario de prueba, ¿sí? En este usuario de prueba, eh, yo vamos a ver que dice test alumno, pero si fuera Juan Pérez, le va a decir, hola Juan Pérez, estás en este módulo y esto es lo que tienes. Y como estás en un agente de retiros, antes de que me preguntes cualquier cosa, te voy a decir cuál es tu estado, ¿ok? Ha identificado a todos, ¿no? Apenas ingreso, ya sé quién eres, qué cursos tienes, cuántos cursos tienes, cuántos créditos total tienes y cuál es tu margen para retirarte. En este caso, por decirlo, si alguien, un alumno se quería retirar durante un tiempo, no hay reglas y esas reglas son las que les digo. Las reglas son tan cambiantes que no necesariamente se pueden colocar en todos los sistemas. Sí, no, sí, yo tengo para poder, pero tal vez tus reglas te permiten hasta dos, tres, pero no cuatro, cinco, seis, dependiéndose del caso. Y por eso que a veces tú tienes que hacer modificaciones, actualizaciones, y eso puede tomar mucho más tiempo. Aquí simplemente le digo, mira, estas son las nuevas reglas y ahora muéstrame qué es lo que yo puedo hacer. En este caso, este alumno máximo puede quedarse con, o mejor dicho, mínimo puede quedarse con 12 créditos, ¿no? Esa es una de las reglas. Entonces le dices, mira, tienes un margen de que solamente puedes retirarse dos. Y si no tuvieras ningún curso que tenga 2 créditos, todo esto se maneja, eh, digamos, inactivo, porque te dice, en realidad estás entrando en un agente, pero tu condición no te permite continuar porque no estás apto para hacer un retiro. En este caso, mira, estos son todos los cursos, pero este aquí es como que en el único curso que te podrías retirar es en este, ¿ok? Entonces, continúa el alumno, entonces le dice, bueno, ok, puedo retirarme del curso 132, ¿no? Ese es el código que está ahí, le dice si quieres retirarse, y aquí tiene todo su conversación. Después de eso ya puede entrar a una conversación total como lo ha hecho, como lo hacemos nosotros en cualquiera de nuestros chats. Y entonces aquí le dice, ¿no? Retirarme del curso 132. Entonces acá justamente le dice, entendido, ¿no? Para proceder por la solicitud, retírame de este curso. Primero voy a validar si cumples con los requisitos, ¿no? Porque además de eso tiene que indicar cuál es el motivo por el cual se retira. Entonces, si todo está conforme y efectivamente le dice, ok, perfecto, como motivo del retiro de curso es académico, ahora te vas a retirar de este curso y ahora para formalizar el retiro, porque algunos dicen, sí, pero Mariela, pero ha salido. Sí, yo pude haberle hecho porque está inclusive en nuestras primeras pruebas desde la gente.
podíamos haber hecho la actualización en la base de datos del retiro. Obviamente en las tablas que corresponden, cumpliendo con todas las reglas y con todos los temas de seguridad que ahora después les voy a decir que no estoy viendo mi base de datos en producción. ¿Ok? Entonces eso para tranquilidad de algunos que dicen, sí, Mariela, que tú has entrado, no. Ahora vamos a explicar qué cosa es lo que hicimos. Entonces lo que me dicen es... Mariela, pero yo cómo me aseguro que cuando he entrado acá, efectivamente la persona, ok, te voy a mandar un correo. Lo que voy a hacer es que salgo en este momento, te envío un correo y una vez que envío el correo, confirma el alumno. Como se lo envío a su correo personal y a su correo institucional, debe dar la conformidad y eso ya es, digamos, nos da la seguridad que efectivamente es la persona que ha realizado todo este proceso. Le va a llegar un correo como tal, ¿no? Y le va a decir, este es el curso, va a acceder, le va a decir, presionar, confirmo que estoy de acuerdo con solicitar el retiro, va a aceptar el retiro y finalmente se va a retirar y le va a dar el código que corresponda, ¿no? Pero además de eso, esto no se queda ahí. Esto es un retiro que se hace en una, digamos, en una base de datos intermedia, ¿no? Que es una copia de la base de datos que está en producción. Y hay una última confirmación que la hace, que bueno, lo he mostrado acá, que la hace servicios académicos, que así es como nos los han pedido. O sea, no es que no se pueda, sino que es un poco para poder estar seguros que efectivamente es que todos aquellos que están confirmados en esta base de datos de intermedia pasen a la base de datos de producción, porque así ha sido, ¿no? Que eso se hace en cuestiones de segundos y hemos bajado de más o menos de días, porque a veces eso de ir a un sistema, de repente la confirmación de una persona, o que el alumno no entiende los formularios que tiene que llevar, pues reclama por qué es que no le dejan matricularse o retirarse de un curso, acá de inmediatamente le despliega todo, ¿sí? Entonces, y le da su situación y entonces ha pasado de días, de horas, a máximo 4 minutos que dura todo este proceso, incluyendo el pase a producción. Entonces, si ustedes observan, es que esto, en este caso, este agente, nadie ve datos ajenos. Yo puedo preguntar, inclusive quiero retirar a mi amigo, no le va a permitir, le va a decir solamente está autorizado para hacer lo que corresponde de esta persona. Nada se ejecuta sin una persona, ¿sí? Por eso estoy en el playground. Nada se responde sin respaldo y nada ocurre sin un registro previo, porque además también el sistema, si ustedes observan, también tiene un log que me permite verificar si efectivamente todas las conversaciones que han tenido los alumnos con los diferentes agentes. Eso también es otra forma de asegurar que efectivamente los alumnos no están usando tampoco el chat porque son toques que se consumen para pedir cualquier otra cosa, sino que se entienda que todos los agentes son servicios que le da la universidad para que realice específicamente el trabajo o el trámite que necesita. Entonces, vayamos un poquito más, voy a hablar en términos generales, si en algún momento requieren hablar algo un poco más técnico, bueno, ahí me escriben, me llaman, pero vamos a hablar el tema en general. ¿Qué utilizamos como motor, como orquestador, como motor multimodal? ¿Ok? Utilizamos el Open Cloud, ¿ok? No el cloud, sino cloud, para aquellos que son de repente expertos en inglés, de repente es el Open Cloud. Entonces, el componente que hace, ese es para nosotros, ese es nuestro motor principal. Sin él no funciona nada, porque esto es todo una arquitectura donde tenemos, primero, está instalado sobre un VPS, y eso es otra de las cosas que es interesante, porque siempre escucho y a veces esta comunidad es interesante, ¿no? De ver cómo hay intereses de qué cosa tenemos que hacer, y escucho a veces, oye, ¿por qué no tenemos nuestra propia infraestructura? Adquirimos computadoras.
pero la verdad es que nosotros no queríamos en realidad tener una infraestructura o un sistema de agentes en el cual nos consuma demasiado, digamos, recursos y que al final tuviéramos que estar siempre comprando equipos y viendo, porque no estamos, como les digo yo, por el lado de la investigación, sino para aquellos que trabajan más para la parte operativa, necesitamos soluciones que sean efectivas, que sean eficaces y que obviamente le permita ser eficientes a cualquiera de las personas que utilizan este tipo de sistemas. ¿Por qué descubrir la pólvora? ¿Por qué no hacer de que usar un VPS? Es decir, nosotros, algunos dirán, oye, pero ¿qué modelo has usado? ¿Que si he comprado? No, o sea, nosotros hemos creado nuestra propia infraestructura, por eso dice con soberanía institucional, hemos adquirido este BPS y sobre ese BPS propio, eh, si bien es cierto, claro, está en la nube, pero es propio, nosotros ahí controlamos, ahí que hemos desplegado el Open Cloud y obviamente sobre eso es que comenzamos a trabajar. Entonces, se definen los límites, qué es lo que se deben construir, cuáles son esas capacidades, se separan, ¿no? Lo que hemos visto en el tema de qué se consulta, qué cosa se graba y obviamente qué cosa es lo que hace el ser humano, ¿ok? ¿Dónde estamos? Sí, lo que estamos haciendo ahora son, como les decía yo, ahora les voy a mostrar, son 15 agentes que hemos desplegado para diferentes procesos donde hemos observado en donde la ruta para hacer un trámite es extenso, ¿ok? Y donde las reglas son dinámicas, cambian constantemente y que son más difíciles de hacer actualizaciones en los sistemas tradicionales. En marcha actualmente se encuentran dos. No digo que los otros no funcionan, sino que funcionan dependiendo de las fechas donde se pueden realizar cada uno de esos trámites. Las respuestas obviamente están ancladas sobre esa documentación oficial. Cada uno de los agentes ha sido conversado con cada uno de los responsables. En cada uno de ellos hay ciertas reglas y obviamente entrando a la base de datos que corresponda para poder observar y consultar la información que se tiene. ¿Ok? Sobre sistemas institucionales, son trámites, se realizan todos los trámites de punta a punta y obviamente siempre en el camino existe la confirmación humana y, y el registro completo. ¿Ok? ¿Qué nos falta? Sí, nos falta seguir trabajando. Como le digo, hasta ahora somos cuatro. Pensamos y esperamos que seamos mucho más. Formalizar el control de las versiones del sistema, hay que fortalecer gestión de accesos, sí, porque hasta ahora la gestión de accesos es creando siempre con un usuario y una contraseña, nos falta validar de repente con el LDAP, bueno, ¿no? Entonces, ahí hay cosas que todavía hay que ajustar, pero ya nos está dando muy buenos resultados. Entonces, decirles que en cuanto a lo que es infraestructura, sí, nosotros trabajamos con un VPS, trabajamos con una base de datos, el Open Cloud está desplegado en el VPS, la base de datos también intermedia está dentro de lo que es el VPS. El Open Cloud trabaja con más de veintitantos modelos que están con OpenAI, con modelos de Gemini, modelos de Cloud, modelos Mistral, entre otros, ¿sí? Entonces nosotros decidimos con cuál modelo va a usar dependiendo de la gente que vamos a utilizar. Entonces ahora les voy a mostrar cómo funciona uno de ellos, que es el más simple, que él sí utiliza más que un protocolo, utiliza el RAG, que es el que permite hacer las consultas directas al documento. Ese no va a una base de datos ni tampoco a una... entonces voy a entrar antes de compartirle. Entonces, a ver, creo que no estoy compartiendo, sí. Ahorita no, todavía. Ya, ok. Entonces voy a entrar. Ya, acá, ¿sí? Entonces, yo voy a entrar a uno de los agentes, voy a entrar con un
usuario que me ha prestado un alumno. Entonces, porque no puedo mostrarles, estamos haciendo cambios en el entorno de pruebas. Entonces acá, ok. Entonces accedemos y a él, o sea, una es lo que ustedes observan en la parte superior, identifica quién es la persona que está interactuando, ya sabe que es un alumno y por lo tanto solo le muestra lo cual está, a cuál está permitido en este periodo, porque no todos los trámites se pueden hacer en todos los casos. No, uno es, aquí hacemos una primera validación. Ya le hemos dicho que la primera, el tema de seguridad, es tener un propio EPS donde incluimos todo. Acá lo que hacemos es darle solamente a lo que tiene acceso, porque obviamente todavía no podemos, ese tema de controlar los tokens, eh, no es uno de los temas que también, digamos, son retadores, para que los alumnos no estén entrando y preguntándole cualquier cosa cuando no es necesario hacerlo porque no están para hacer el trámite. En este caso sí, porque estamos en una época que son para los prematriculados. ¿Ya? Entonces, de por sí nos pidieron también que los alumnos en un comienzo sepan que si no pueden tener alguna respuesta o algo, quieren algo adicional, que tal vez puedan eh, enviar correos al WhatsApp y saber cuál es el horario y que no estén consultando a cualquier hora, ¿no? Entonces yo me dije, por si acaso, muéstrale, bueno, ok, igual lo voy a mostrar. Pues pude haber sacado también, pero era una solicitud que hicieron. Entonces, por ejemplo, ¿no? Le puedo preguntar cuando empiezan las clases, preguntas que son comunes, ¿no? Algunos me dijeron sí, pero por ejemplo al comienzo, ¿no? Que le tenía que decir que era el 2026-2, ya el sistema lo que hace es identificar, interpretar en qué periodo existe, porque claro, o sea, si nosotros teníamos que preguntarle y decirle exactamente, le tienes que poner 2026-2, algunos me dijeron, pero el alumno pregunta por como puede, entonces hagamos que sea como tal. Entonces aquí nos responden, ¿no? Las clases del ciclo 2026-2 inician el lunes 17 de agosto, otras fechas importantes, ¿no? Que puedo tener, ¿no? Entonces supongamos que algunos preguntan también, que son comunes, son las preguntas que me han hecho, ¿no? Me dicen, ¿y cómo puedo matricularme, por ejemplo, si soy ingresante, ¿no? Ok, algunos miran, no, pero si yo no le digo que soy ingresante, sí lo identifica, en este caso este señor no es un ingresante, así que seguro que le va a decir, no es ingresante y no, tú para matricularte tienes que hacer tal o cual cosa. Pero bueno, entonces veamos, imaginémonos que estas son las preguntas. Ok, igualmente, ¿no? Como alumno ingresante, ¿no? No te matriculas tú mismo, lo que debes hacer, y efectivamente le da toda la información. ¿Sí? Después la universidad gestionará la matrícula y entregará los horarios, que bueno, que es así como se hace. No en todas las universidades será igual, supuesto, ¿no? Pero es lo que existe y lo que se quiere informar. Y se quiere tenerlo como complemento a la información que tienen servicios académicos. Inclusive, por ejemplo, me puedo retirar por aquí. Y yo estoy hablando no necesariamente, o sea, otros lo pueden decir de diferente manera, e igualmente él lo interpreta. ¿Ok? Te dicen, no te puedes retirar un curso por aquí, este agente no gestiona retiro de curso. Entonces, eso confirma lo que les acabo de decir. Cada agente está preparado para hacer lo que corresponde. Este agente solamente es de consulta. Yo les mostré en mi presentación cómo hace cuando no es consulta. También puede ejecutar acciones y hacer modificaciones en las bases de datos, ¿sí? Entonces,
Eso es básicamente, yo me voy a retirar acá y ahora les voy a mostrar con algún otro usuario. Por ejemplo, voy a utilizar, ¿ok? Entonces, yo estoy entrando como usuario administrativo y aquí están todos los agentes desplegados. Como administrativo sí puedo entrar, ¿ok? Y hay más, usted observe que así podría entrar también otro administrativo, pero puede haber un administrativo solamente de de secretaria académica o asistente pregrado o de Sandra, y va a poder ver todas las interacciones que se han realizado y puedo descargarlas, pero van a ser solamente del cual le corresponda, ¿sí? Voy a regresar, voy a entrar ahora, por decirlo así, con un administrador de cada uno de estos. Este gestionar documentos es precisamente lo que buscamos, es independencia, que nosotros no estemos haciendo todo el trabajo que inicialmente hicimos para poder gestionar o incluir la documentación que se va actualizando en el día. Si yo le quiero dar una instrucción, inclusive le puedo decir, mira, dale esa instrucción, pero dásela en los documentos, para que si ahora ya las reglas han cambiado, pones ahí bien las reglas y elimina inclusive la que tú puedes, la que no ya se va a utilizar como parte de las reglas del negocio, ¿sí? Entonces yo voy a entrar, por ejemplo, aquí voy a cerrar la sesión, voy a entrar con otro usuario, que es un usuario que es el administrador, sí, pero de Sandra. Entonces, es administrador, sí, porque si ustedes habrán observado, los alumnos no le muestro estas opciones que yo tengo. Y él solamente va a ver las interacciones de Sandra y va a poder gestionar los documentos y las reglas y las instrucciones solamente de este agente. Ok, entonces, eh, bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya sido de mucho interés. Eso es lo que hemos venido haciendo. Y eso es parte de nuestro sistema, de nuestro ecosistema de IA, que obviamente hay que seguir trabajando y seguir puliéndolo, pero que nos está dando muy buenos resultados, sobre todo para procesos administrativos que han sido muy engorrosos por mucho tiempo, ¿no? Sería todo. Felicitaciones, Mariela, muchas gracias. De verdad, ha estado bien interesante y muy bueno el proyecto que nos has contado, cómo es que lo han venido desarrollando en la universidad y sobre todo en trámites, ¿no? Que es como el dolor en todas las universidades y ver cómo la IA ha podido agilizar y ayudar en la operación de esos trámites. Muchas felicidades. Entonces, si tengan alguna consulta, por ahí te han dejado mensajes en el chat. Alguien quiera hacer alguna consulta, algo que quiera saber. Yo quería saber, Marina, ¿cuánto tiempo demoró alimentar todos estos agentes, todo este proceso? ¿Cuánto tiempo les llevó? Mira, eso es lo más, digamos, para mí importante, y también resaltar que con la inteligencia artificial esto tal vez, o sea, nos ha tomado realmente poco tiempo. Si yo tuviera que construir un sistema para que haga todo esto, yo no Ujú, creo que me haya durado menos de 6 meses por todo lo que hay que hacer detrás. Sin embargo, ujú. eh, no ha sido solamente la parte cognitiva de las 2 o 3 personas que hemos trabajado al interno detrás para investigar y ver qué cosa podíamos, porque también se ha caído, hemos tenido errores, hemos vuelto a entrar, como cualquier tema que cuando uno investiga y trabaja sobre estos temas.
Creo que no ha sido más de 2 meses, pero ¿por qué? Porque hemos tenido a nuestro costado también a Open Cloud, a este sí, Claude, donde nos ha dado, obviamente, rutas, en donde muchas veces cuando no entendíamos por qué, sí, efectivamente se daban tal o cuales resultados. Y bueno, sí, definitivamente Open Cloud ha sido como nuestro copiloto a nuestro costado para poder trabajar, ¿no? Pero como yo siempre digo, esto depende también mucho de las capacidades cognitivas que tienes detrás de todo eso, ¿no? Nosotros hemos Ujú, tratado, intentado, porque nos dijeron, bueno, que ayúdate con un practicante. Entonces sí, quisimos, pero sentíamos que todavía, por eso hay que ver todavía cómo trabajar este tema, porque el practicante, su base cognitiva de procesos, de temas técnicos, es todavía ujú. muy, digamos, reducido en comparación con quien ya, o sea, como tú ya tienes experiencia de cómo funciona el proceso, hasta inclusive cómo es tu proceso actual dentro de tu universidad, que no es igual en todos Claro. los Ujú, lados, los procedimientos, los errores, todos esos los tenías que tener ahí en tu cabeza para poder interactuar y saber qué es lo que tú querías, ¿no? Sí, en algún momento yo supongo que sí, lo trabajaremos con otras personas, que creo que eso es lo que hay que incentivar e impulsar, ¿no? ujú. Pero ha sido un Sí. promedio de 2 meses, eso empezó en febrero, y tuvimos, digamos, Wow. nuestros primeros 2 agentes. eh, en más o menos marzo, abril ya lo queríamos poner en producción. Y como han habido muchos temores de que sí, que nos iban a borrar los datos, bueno, hemos tratado de cubrir todos esas dudas y esos huecos que había para tener todo un proceso más seguro. Y sí, ¿no? O sea, más o menos entre 2, 3 meses Excelente. y ya está, Ujú. ¿no? Ujú. Hay dos manos levantadas. Vamos con César. César, adelante. Sí, buenas. ¿Me escuchan? Ujú. Sí. Bueno, la verdad, felicitaciones. Creo que es la primera vez que veo se podría considerar una multiplataforma agéntica que permite modelar e implementar los flujos educativos y administrativos que se dan, ¿no? Lo que yo quiero bueno, yo quisiera saber qué tan flexible es esta plataforma, que si, por ejemplo, se da una consulta compleja, que para responderla se necesitan realizar subconsultas a cada base de datos o fuente de información, se puede realizar ello y cómo se integraría en la respuesta final. Eso sería una primera pregunta. Y la segunda que me interesa es si el alumno hace eh, una consulta con sus propios keywords y los documentos están indexados con otros términos, ¿cómo se hace la parejidad entre ambos vocabularios? Mira, muy buena tu pregunta, pero a ver, lo voy a resumir en esto, ¿ya? La primera pregunta, sí, o sea, sí es posible. Es más, esta información que está relacionada al tema de retiros, tuve que trabajar con dos bases de datos. Claro, que había una base de datos que era la principal, pero había una información que estaba en otra. Y como te digo, que trabaja muy bien Open Cloud con MCP para hacer las consultas, y sobre eso definitivamente te crea, obviamente, como todo, un historial de esa persona, ¿no? Entonces, sí, sí es posible, trabaja muy bien, por eso lo usamos. No sé si, como digo, siempre mañana a veces puede salir otro mejor, pero al menos hasta ahora. Y es espectacular. O sea, sí. En segundo lugar, recuerda que en temas eh, de consultas, más que indexadas, que creo eso es lo que hacíamos antes, que cuando el alumno, pues, de acuerdo a su lenguaje, recuerden que esto es como lo que le llaman los chunks, ¿no? Son los chunks vectoriales. Entonces, en realidad no es que exactamente es en función al lenguaje indexado, sino son a estos chunks vectoriales
De cuando tú haces una pregunta, que puede ser informal, coloquial, eh, lo que hace es justamente irse en el lugar donde es más preciso y más concreto, y por eso es que no le, no, eso es interesante, en la cual no importa la forma en cómo yo se lo diga. Yo puedo decir, dime cuándo empiezan las clases, y el otro puede ser más formal. Por favor, ¿me podrías decir por dónde, cuándo empiezan las clases del 2026? U otro le puede decir, hoy, las clases, porque también lo hemos probado. Pero tal vez en esos chunks, esos chunks vectoriales, clases es lo más, tal vez donde apunta, y es donde precisamente lo que hace es darte toda la información acerca de eso, ¿no? Hasta inclusive en los documentos les hemos pedido que las personas, cada vez que hagan cambios, las reglas estén bien claras, y si quisieran que inclusive, oye, a veces me decían, si te preguntan por el curso introductorio, también debería preguntarse por, no sé, por la asistencia que se va a dar con ciertos docentes. Bueno, eso ponlo, le digo yo así, en los documentos, y estos documentos eh, son los que prácticamente va a volver a leerlos, y va a comenzar a responder y a darte la ruta que corresponda a esos criterios, ¿no? Gracias, gracias César, gracias Mariela. Y tenemos una mano más levantada de Luis. Luis, adelante. Hola, hola, ¿qué tal? Gracias, Mariela, por compartir tu experiencia. Bueno, tengo varias preguntas, pero voy a tener que resumirlas en dos nomás. Primero, ¿por qué Open Cloud? ¿Por qué una solución open en vez de un OpenAI o un Cloud o un Gemini? Y la segunda, que es un poco más desde el punto de vista académico, ¿cómo te imaginas este ecosistema de agentes ya en el proceso de aprendizaje, ¿no? Esas dos preguntas nomás. A ver, la primera, respondiendo, ¿por qué Open Cloud? Precisamente por lo que tú acabas de decir, porque es un open source. Eh, con Gemini, con un open source inclusive, que trabaja con diferentes modelos. Que si yo trabajo con un Gemini o con un Cloud, sí es muy probable que tal vez también pueda trabajar con algunos otros modelos, pero son muy cerrados. Al ser muy cerrados no me permite investigar más allá de lo que realmente eh, quiero conocer respecto a lo que yo tengo con OpenCloud. Yo les dije en un comienzo que eso fue nuestro gran reto, pero además creo que eso es lo que nos llevó a un gran aprendizaje. El tener un open source como Open Cloud te obliga a investigar más de lo que realmente te puede dar un Gemini y un Cloud, que es cerrado, que son espectaculares, sí, pero digamos como que me da todo masticado, más que a diferencia del Open Cloud, que me obliga a investigar y a entender mejor cómo funcionan estos modelos de IA detrás, y que qué cosa inclusive le puedo pedir que haga, a diferencia que si yo tengo un Gemini o un Open Cloud o algo por el estilo. Entonces, si alguien lo quiere investigar, de verdad, para mí es espectacular, ¿no? De cómo orquesta y cómo es un motor que funciona muy bien con cualquier modelo, de cualquier otro modelo de IA, ¿no? Es más, no todos los agentes trabajan con un solo modelo, y eso me ha permitido hacerlo el Open Cloud. De cada uno de los agentes hemos seleccionado con cuál de ellos, y eso ha sido parte, digamos, de, de este gran reto y éxito de lo que hemos tenido en cada uno de ellos, ¿no? Lo que buscamos es que sean determinísticos, que ese es un gran reto, ¿no? Siempre hablamos de que es probabilístico, pero en realidad esto es justamente lo que buscábamos, que era lo que las personas, y creo que también va a la consulta que hablaba la otra persona que hablaba sobre la indexación, pero eso es más para el tema del RAG.
pero para el tema, digamos, de estas consultas varias que hacían, se trabaja más con estos chunks vectoriales y que bueno, nos han ayudado muchísimo, ¿no? En el caso de académico, no entendí muy bien cuál era tu pregunta, pero voy a tratar de responderla de acuerdo a lo que he entendido. Este, que cómo se puede enseñar, yo creo que es una excelente forma, porque el Open Cloud, como te digo inicialmente, cómo aprendes qué es lo que está detrás de un sistema. Cuando a ti te venden cualquier sistema enlatado, claro, puede ser cosas espectaculares. Y para poderlo saber, de repente necesitas todo un entrenamiento, toda una capacitación, licencias, pagos, entre otros. El hecho de tener un open source te da la libertad de poder entrar y saber un poco más acerca de todo lo que está detrás, y sobre todo en una etapa en la cual, como lo mencioné inicialmente, de la IA todavía no puedo decir que todo está dicho. Entonces, todos los días algo nos sorprende. Y lo único que tenemos con Cloud, por ejemplo, Cloud para mí también es espectacular, pero no sé cómo funciona, qué cosa es lo que está detrás. O sea, yo le puedo hacer cualquier pregunta a Cloud, sobre todo en temas que están más relacionados a ciencias, a matemáticas, a tecnología, pero no necesariamente puedo entender qué es cómo funciona, ¿verdad? Pero entonces con un Open Cloud, siendo en este caso un open source, o sea, nos obliga sobre todo a entender un poco más cómo funcionan este tipo de tecnologías detrás. Y eso es lo que creo que para el tema académico es interesante, ¿no? Porque creo que en la parte de la academia no es simplemente cómo usar el IA y que si yo tengo un prompt, el prompt muy estructurado, sí, genial. O sea, todo eso creo que suma a la academia, pero para los que trabajamos más en temas de ingeniería, de tecnología, pues entender un poco más cómo está lo que está detrás, creo que es mucho mejor que lo que tenemos con soluciones más cerradas, ¿no? Muchas gracias, Mariela. Ujú. Gracias Mariela. Ahí te están Ya. dejando mensajes por el chat, agradeciéndote por habernos contado el proyecto. Por ahí Omar Larios te dice que investiguen, que hagan una investigación, que hay que publicarlo. Hola Omar, ¿cómo estás? Y ahora ojalá que esta vez sí nos hagan caso. Sí, sí, estamos en un paper ahí, justamente. Buenísimo, buenísimo. Tiene que contarlo, es un muy buen proyecto, así que tiene que contarse. Así que gracias, Ajá. muchas gracias Mariela nuevamente por Ok. acompañarnos, de verdad, te deseamos éxitos en el proyecto, alguna nueva actualización, alguna novedad, aquí esta comunidad, sabes que siempre tienes un espacio acá. Gracias a todos por conectarse, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes 24 a las 10 de la mañana. Gracias. Gracias a todos. Gracias Ok, Mariela. gracias. Gracias, Nos vemos. María.